Excelencia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy. Acabamos de celebrar el funeral de Benedicto XVI. ¿Qué impresión se lleva de este funeral presidido por el Papa Francisco? Bueno, la verdad es que yo le he dado gracias a Dios por estar en este lugar, en un día tan histórico y emblemático como este. Las palabras que el Papa ha desglosado en su homilía, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, pues yo las he utilizado en mi oración para decir, Padre, te pongo en tus manos, al que ha sido como una sombra de tu paternidad, ¿no? Porque Benedicto XVI y tantos, ¿no? Y como San José lo fue, y tantos padres que Dios nos ha dado en la fe, han sido como la sombra de Dios Padre. Dios Padre tiene una sombra en este mundo a través de la paternidad de muchas personas. Entonces yo la he vivido, por ejemplo, ¿no? Pues en Benedicto XVI. Y entonces le he dado gracias al Padre por esa paternidad y con esas palabras que el Papa Francisco ha pronunciado, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, pues yo también he hecho una ofrenda al Padre de la vida de Benedicto XVI, pidiendo que lo lleve con él al cielo y pidiendo que nos dé padres que prolonguen la sombra de Dios en la tierra, ¿no? O sea, ha sido para mí un momento entrañable, inolvidable. Benedicto XVI es considerado por muchos un doctor de la Iglesia y uno de los mayores teólogos del último siglo. ¿Qué propuestas haría a la Iglesia para acoger bien este legado? Bueno, esa pregunta la verdad es que es muy práctica, porque a veces solemos vivir grandes acontecimientos y luego a veces no sacamos de ellos el provecho que debiéramos, ¿no? Tenemos ahí, hablamos qué gran tesoro, qué sabiduría, pero se nos queda todo un poco en decirlo y no sacamos consecuencias prácticas, ¿no? Con lo cual yo me atrevería a decir, entre la gran sabiduría del Papa Benedicto, por ejemplo, creo que hay una obra que es emblemática, que posiblemente fue una de las que mayor difusión tuvo, Informe sobre la fe. El libro de Informe sobre la fe, que fue un libro entrevista con Vittorio Messori y que se publicó en el año 1985, yo creo que es un libro que debiera de ser reeditado en este momento. No sé si estará agotado o no en las editoriales, pero debiera de ser reeditado y difundido, porque creo que ese libro hace un análisis muy concienzudo, muy certero de la crisis de la fe, por influjo del liberalismo. Y justo ahora mismo, este es el reto al que se enfrenta la Iglesia, ¿no? Vemos lo que ha sucedido en el sínodo alemán. Existe un riesgo grande de que el influjo de ese sínodo alemán pueda contaminar al sínodo de la Iglesia general. Entonces, la verdad es que la reedición y la difusión de informes sobre la fe de Joseph Ratzinger, ¿no? Entonces todavía no era papa, era el cardenal precepto de la doctrina de la fe. Yo creo que sería un gran legado. Máxime cuando él en su testamento espiritual hemos visto cómo él ha puesto el acento en estar alerta, en estar atentos hacia ese influjo de una teología liberal, que hace que perdamos el depósito de la tradición. Entonces yo creo que ese libro, Informe sobre la fe, sería en este momento de máxima actualidad. Por otra parte, como es un libro de entrevista, es muy fácilmente comprensible, incluso para los que no hayan sido, digamos, pues, eruditos en la teología. Creo que es una joya. Y si me permites, todavía me atrevería a hacer un segundo consejo. Dirigido a todos aquellos que están en el mundo de la educación, de la enseñanza universitaria. Qué bueno sería que la enseñanza universitaria católica se introdujese en los primeros cursos algo así como ese libro que también Joseph Ratzinger escribió, Introducción al cristianismo, que fue otro de los grandes bestsellers, ¿no?, de Joseph Ratzinger, Introducción al cristianismo, en un momento en el que los jóvenes, incluso católicos, que acceden a la universidad, claro, están bajo el influjo de una secularización fortísima, han perdido puntos de referencia, ¿no? Creo que esa introducción al cristianismo podría ser una base sólida y firme para educar pedagógicamente a la juventud que accede a una universidad, a unas facultades universitarias, ¿no? Por ejemplo, estas dos propuestas que he hecho, Informe sobre la fe, Introducción al cristianismo, que como veis son propuestas que él ya escribió antes de ser papa, las hizo como gran teólogo, ¿no? Pero creo que serían muy prácticas en este momento. Y de cara al camino sinodal, ¿qué importancia tiene para usted el catecismo, por ejemplo, promulgado por Ratzinger?
Bueno, creo que es clave. A ver, Benedicto XVI, él obviamente previamente su pontificado ha estado totalmente unido al de San Juan Pablo II, porque él fue la mano derecha de San Juan Pablo II y él fue el alma mater del catecismo de la Iglesia Católica. Aunque se promulgó bajo el pontificado del Papa San Juan Pablo II, quien lo redactó, quien estuvo en toda su elaboración fue Joseph Ratzinger, ¿no? Entonces creo que es la gran joya. Él fue el que en una conocida eh, conferencia que pronunció en París allá por el año 1982, si no me equivoco, él habló bueno, pues de la gran crisis que se estaba produciendo porque el Concilio Vaticano II estuviese siendo equivocadamente recepcionado sin un catecismo, porque claro, el Concilio de Trento dio a luz a un catecismo, San Pío V, ¿no? Pero el Concilio Vaticano II se recepcionaba como si no hubiese una visión global de la fe desde el que recepcionarlo, como si no hubiese ya tradición, como si sustituyese la tradición. Y claro, eso fue una catástrofe de recepción. Entonces, por eso, él dio a luz, junto con San Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el Catecismo del Concilio Vaticano II y desde el que tiene que ser entendido el Concilio Vaticano II. Por eso no se puede recepcionar bien el Concilio Vaticano II sin el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? En el cual jamás creo que es la gran joya que San Juan Pablo II y Benedicto XVI han dejado para la Iglesia, una gran cosmovisión muy extensa, detallada, precisa, de cuál es la fe en todos esos aspectos, ¿no? En cuanto al credo, en cuanto a los mandamientos, en cuanto a los sacramentos y en cuanto a la oración, a esas 4 partes del catecismo, creo que es el gran legado, ¿eh? Las últimas palabras de Benedicto antes de fallecer fueron Señor, te amo. ¿Cómo interpreta usted estas palabras? Bueno, a mí la verdad es que me arrancaron alguna lágrima cuando me acordé, cuando tuve esa noticia, ¿no? Que sus últimas palabras habían sido esas, ¿no? Me conmovió. ¿Por qué? Pues porque creo que en el fondo de repente estamos volviendo a San Juan capítulo 21 y entonces el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Pedro, ¿me amas? ¿No? Y al final nos acordamos lo de San Juan de la Cruz, ¿no? Al atardecer de la vida te examinarán del amor. Entonces yo creo que estoy convencido, ¿no? Que Benedicto XVI ese examen del amor lo ha aprobado con sobresaliente, cum laude, porque yo creo que en toda su vida, el motor de su vida ha sido el amor, ¿eh? Él ha sido pues una persona que Dios le ha dado unos dones intelectuales excepcionales, ¿no? Pero sus dones intelectuales, fijaros, han sido siempre puestos al servicio de una verdad unida al amor, ¿no? Basta recordar Caritas in Veritate, su encíclica, que se puede decir también Veritas in Caritate. La caridad y la verdad son indisolubles. Yo creo que precisamente la herejía de nuestro tiempo, lo he repetido mucho en muchos foros, la herejía de nuestro tiempo es la contraposición de la verdad y la caridad, ¿eh? Como si Benedicto XVI fuese el Papa de la verdad, pero no de la caridad, perdón. No existe contraposición de verdad y caridad. Una caridad sin verdad es falsa y una verdad sin caridad igualmente, ¿no? Por eso que el Papa teólogo, el Papa de la fe, muera diciendo, Señor, yo te amo, creo que es la coronación, ¿no? Que nos lo explica todo. Jesucristo es la verdad y Jesucristo es el amor. Y quienes le servimos tenemos que hacernos visualizar, ¿no? Testificar, ¿no? Esa conjunción de verdad y caridad, pues que se muestra en Cristo en nuestras propias vidas, como Benedicto XVI ha realizado. ¿Y podría contarnos alguna anécdota personal que tenga con el Papa Emérito? Bueno, pues la verdad es que tuve el don de ser el responsable en España de la pastoral juvenil en aquellos años en los que fue la Jornada Mundial de la Juventud, en España, pues allí en Madrid, en Cuatro Vientos. Entonces puedo dar testimonio de que en los encuentros que tuve, así digamos con motivo de la organización de aquella Jornada Mundial de la Juventud, vi a alguien que tenía verdaderamente, ¿no?, que tenía la ilusión de que los jóvenes se encontrasen con Jesucristo. Por ejemplo, hay que decir que Benedicto XVI pasará a la historia
por haber añadido a las Jornadas Mundiales de la Juventud, que ya lo hizo en Colonia, la primera, recién llegado, por haber añadido a las Jornadas Mundiales de la Juventud algo, bueno, que en su primer modelo que hizo San Juan Pablo II no estaba, y que es el exponer el Santísimo Sacramento para la adoración de toda esa inmensa multitud, ¿no? Porque algunos liturgos decían, a ver, ¿se puede exponer el Santísimo Sacramento delante de millones de personas? Eso no, es un ámbito en el que se puede hacer una adoración eucarística. Pero Benedicto XVI creía en ello, creía en que Jesús tenía que ser expuesto ante los ojos de todos los hombres, de todos los jóvenes. Creía en que la exposición eucarística, la adoración eucarística, tenía que configurar los encuentros de las Jornadas Mundiales, y lo hizo. Y vaya que si tuvo éxito, que yo creo que posteriormente a eso, en todas las convocatorias de la pastoral juvenil, realizadas desde asociaciones, movimientos, obispados, parroquias, ya se ha introducido como natural la exposición del Santísimo con los jóvenes, cosa que antes de aquella Jornada Mundial de la Juventud de Colonia no había sido nunca. Creo que esa anécdota, creo que es más que una anécdota esto. Estas son palabras mayores. O sea, él fue el introductor de la adoración eucarística en los encuentros juveniles. Y hoy en día casi nos es algo, pues, bueno, lo normal, ¿no? Lo normal, pero ojo, lo introdujo Benedicto XVI y lo hizo en la primera Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, y luego de manera que las próximas, como la que yo viví pues en Madrid, en Cuatro Vientos, se daba por descontado. Y allí vivimos delante de 1 millón de jóvenes una exposición del Santísimo con una tormenta increíble aquella noche, una tormenta increíble con un silencio. Con un silencio, cuando callaron, ¿no?, la lluvia y los rayos, solamente estaba Jesucristo, ¿no?, en la custodia. Aquello fue inolvidable. Creo que fue el momento álgido de esa apuesta que hizo Benedicto XVI por poner a Jesucristo en la Eucaristía en el centro de la vida de la Iglesia. ¿Podría hablarnos un poco sobre su lema como obispo, Cooperatis Veritatis? Bueno, la verdad es que ese lema de Benedicto XVI lo dice todo, en cuanto a sus cooperadores de la verdad, ¿no? Lo dice todo porque, a ver, algunos piensan, ¿no?, que quienes creemos en la existencia de una verdad objetiva, hacemos con esto una afirmación soberbia. ¿Te crees en posesión de la verdad? No, perdón, yo no me creo en posesión de la verdad. En todo caso, creo que la verdad, que es Jesucristo, es una persona, es Jesucristo, Él quiere poseerse de nosotros, nos invita a ser cooperadores de la verdad. O sea, que creo que la mejor respuesta frente a esa teoría relativista, ¿no?, que dice que el que cree en la verdad pues está inevitablemente es una especie de soberbio, porque cree en la verdad, yo diría absolutamente al revés, absolutamente al revés. El que cree en la verdad necesariamente tiene que ser humilde, porque es la humildad de quien sabe que la verdad es Dios y que nosotros no podemos sino cooperar a que esa verdad sea conocida y sea amada. El Papa Francisco dijo que Benedicto XVI sostenía la Iglesia con su silencio. ¿Cómo interpreta estas palabras del Papa? Me parecieron unas palabras impresionantes en las que nos anunció en la audiencia del miércoles, aquí mismo detrás nuestro, ¿no?, nos anunció pues que el Papa estaba muy enfermo y obviamente estaba ya disponiéndonos para la despedida. Me parece unas palabras impresionantes que yo he tenido ocasión de comentarlas, porque, a ver, con eso el Papa está sosteniendo la Iglesia. Para empezar, el Papa Francisco nos estaba haciendo caer en cuenta de que el momento del ocultamiento, el momento de la enfermedad de muchísimos enfermos que están en hospitales, que están en el momento en el que podría parecer que su vida está en una situación ya digamos, de tiempo de descuento. Tiempo de descuento ya no es un tiempo de descuento, sino que posiblemente es la cumbre de sus vidas, en que están en la cruz ofreciendo su vida al Padre, ¿no? Y es cuando son verdaderamente fecundas. El mayor momento de fecundidad en nuestra vida, ¿cuál es? ¿No? Por ejemplo, en el caso de San Juan Pablo II, ¿cuándo era? Cuando él tenía un vigor increíble, ¿no? O cuando él estaba ya muy, digamos, anciano y algunos decían decrépito. El mayor momento, o sea, la fecundidad en la vida no viene de nuestras fuerzas humanas, sino viene de nuestro acto de abandono en las manos del Padre que nos hace fecundos, ¿no? En redes sociales estos días he compartido un mensaje
un mensaje en el que decía que reinar es sacrificarse, y sacrificarse es reinar, ¿eh? Y yo creo que esto lo ha hecho Benedicto XVI en toda su vida. Reinar, es decir, gobernar, tener responsabilidades en la vida, es sacrificarse. Y sacrificarse incluso renunciando, como hizo él en un momento determinado, al pontificado porque no veía que tenía fuerzas para ello. Sacrificarse es reinar. Reinar es sacrificarse y sacrificarse es reinar, ¿eh? Creo que ahí hay toda una gran enseñanza que se esconde detrás de esa palabra que el Papa Benedicto está sosteniendo a la Iglesia en medio de ese momento de agonía, de últimos momentos de su vida, en los que estaba en el máximo momento de debilidad, pero estoy convencido que Dios le ha permitido ganar muchas almas para Dios en el momento cumbre de su vida. Pues muchísimas gracias, Excelencia, por su tiempo y sus respuestas. Ha sido un placer, y ha sido un placer también vernos en un día como hoy, tan emblemático, no lo olvidaremos nunca, en un lugar como este. Bueno, sencillamente deciros a todos que tenemos un Padre en el cielo, que es una alegría, ¿no?, poder compartir su paternidad de otra manera, y le vamos a pedir que, por la Iglesia, ¿no?, para que seamos firmes, como decía en su testamento espiritual, para que seamos firmes en la fe y no nos dejemos engañar. Muchas gracias. Gracias a usted.